Pues sí, del 13 al 16 de mayo se celebra en la ciudad francesa de Belfort, a 2 pasos de la frontera con Suiza, el Festival Internacional de Música Universitaria, en el que se van a dar cita intérpretes de más de 30 países, de todos los géneros musicales, jazz, rock, clásica, hasta world music, que van a ofrecer conciertos ante cerca de 80.000 personas que asisten todos los años desde hace 30 a esta cita. Y venidos de México, el trío de jazz que lidera el baterista, pianista y compositor Adrián Oropesa va a presentar su reciente disco Amaneceres. Para hablarnos de estos conciertos y de su trayectoria en el mundo de la música, Adrián Oropesa ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes, Jordi. Muchísimas gracias por la oportunidad que me das y la invitación y el gusto de estar aquí en Radio Francia Internacional. Somos nosotros quien te agradecemos el haber venido. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en el DF en 1972, donde vas a licenciarte como percusionista de jazz en la Escuela de Música del Instituto de Bellas Artes y también en el de la UNAM. Al mismo tiempo vas a estudiar piano. En el fondo, o más bien en su interior, el piano es un sofisticado instrumento de percusión, ¿no? Claro, siempre lo ha sido. Es como tú, tiene cuerdas adentro que se le considera un instrumento de percusión. Y en mi familia siempre ha habido pianistas. Mi padre es pianista y director de coros. Mi abuelo fue pianista, entonces también tengo esa vena ahí en la música y la familia. Y en mi casa siempre hubo un piano, ¿no? Lo que sucede es que también en algún momento se me cruzó una batería y pues me atrapó, pero el piano es un instrumento que me encanta, todas las sonoridades que puede alcanzar y es mi instrumento de composición. ¿Cómo fue, Adrián, ese encuentro con la batería? Mira que tengo la fortuna de ser amigo de Antonio Sánchez, un extraordinario baterista mexicano que ahora es un referente mundial, ¿no? No solo de México, sino del mundo, y nos conocemos desde primero de primaria, así es que pues yo lo veía tocar, ¿no? Desde que éramos niños, obviamente él empezó antes que yo, y me influenció muchísimo, y además un primo también tocaba la batería, y entonces pues me gustó también, y prontamente mi padre me hizo favor de regalarme una batería y pues aquí estamos. Con tantos pianistas en tu familia, ¿no te consideraban como la oveja negra, batería, con tanto pianista? No, al contrario, es muy curioso porque mi abuelo fue músico, fue de los fundadores del XW, de una radiodifusora muy importante en México, Carlos Oropesa, y todos mis tíos son músicos, incluyendo mi papá y todos sus hermanos. Pero curiosamente de todos los nietos de mi abuelo, nadie se dedica a la música. Entonces, digamos que soy el único que está siguiendo como el legado familiar Oropesa. Adrián Oropesa, ¿cuáles eran los nombres del jazz que te impresionaban en tus años de estudio? Bueno, mi padre siempre escuchó a Dave Brubeck, pero a mí me encanta Keith Jarrett. Keith Jarrett es uno de mis pianistas favoritos, y el trío que tiene con Jack DeJohnette y se me olvidó el contrabajista, es uno de mis tríos favoritos, maravillosos músicos, y hay mucha gente, me encanta todos los bateristas de la época de Miles Davis, ¿no? Y del principio del jazz, como Philly Joe Jones, como toda esa camada. Inclusive el mismo Jack DeJohnette es de mis músicos favoritos porque no solo es un gran baterista, sino que es también un gran pianista y compositor. Entonces es de mis referentes favoritos. Debo decir que también crecí escuchando rock, ¿no? Entonces Neil Peart de Rush, Manu Katché, que es un extraordinario baterista, pues también son mis grandes referentes. Quizás la formación de trío en el jazz, piano, batería y contrabajo, es como la Santísima Trinidad, ¿no? Es la perfección. ¿Eso es lo que te atrae del trío?
Me encanta, siempre me encantó el trío de jazz y lo que ha ocurrido con mi carrera es que afortunadamente también por el trabajo de mi padre que fue director del coro de filosofía y letras, además de escuchar jazz y de escuchar música clásica, Beethoven, Bach y Mozart, eh, siempre escuché música mexicana y latinoamericana porque en el coro de filosofía y letras del UNAM cantaban piezas mexicanas como La Sallinita, como El Pastor, como El Caminante del Mayab. Entonces de niño siempre tuve esa influencia y cuando crecí estuve en proyectos de música boliviana, de música latinoamericana, de jazz. Y un día un maestro de armonía, Jorge Córdoba, que es gran amigo mío, me dijo, oye, pues está muy bien lo que estás haciendo, pero ¿qué onda contigo y la música de México? Y alguna vez también tuve un encuentro muy afortunado con Danilo Pérez, que es un gran pianista panameño, con quien tuve oportunidad de platicar y nos decía, bueno, el trío de jazz y es algo histórico, nos gusta y tenemos que aprender toda la tradición del jazz, pero somos latinoamericanos y tenemos mucho que explotar con nuestra música. Entonces a mí me marcó muchísimo las palabras de Danilo y ahora lo volví a ver que estuvo en México el año pasado y tuve oportunidad de agradecerle lo que había hecho por mi carrera y pues ya son 3 discos, ¿no? Donde combino las composiciones originales con los arreglos de piezas mexicanas. Antes, como decías, has trabajado con música tradicional boliviana. ¿Se puede tamizar el jazz con la música tradicional de un pueblo como Bolivia? Sí, claro, porque yo creo que con cualquier pueblo del mundo, ¿no? Yo creo que esa es una de las maravillas del jazz que aunque empezó en Estados Unidos y es su música, ¿no? Ellos la hicieron, ¿no? Aunque podríamos decir que viene de África también y con esta fusión de los ritmos africanos con la armonía europea, pero ya en todos los países del mundo se ha adoptado. Entonces, al igual que en México tenemos los guapangos y los sones, en Bolivia tenemos los carnavalitos, las cuecas. Entonces sí hay gran posibilidad de fusionar y además ellos también tienen sus instrumentos tradicionales, ¿no? Como la zampoña, la quena, el charango. Entonces el primer disco que hice fue con un proyecto que se llamaba Taquesi y fue una fusión bien interesante con los instrumentos bolivianos, la música tradicional boliviana y la fusión con la armonía moderna y el jazz. En el 2006, como nos decías, fundas tu propio trío de jazz con el proyecto de demostrar que la música mexicana también puede integrarse y fusionarse con el jazz. Quizás en México es diferente, quizás tenéis un vecino muy próximo, o es más fácil gracias a eso la fusión con el jazz, el hecho de tener un vecino como Estados Unidos. Sí, claro, bueno, la influencia de los jazzistas estadounidenses es enorme, pero también tuve la fortuna de tener maestros que manejaban un proyecto mexicanista. Un gran pianista mexicano, el maestro Enrique Neri, fue mi maestro de armonía al piano y pues él fue una gran influencia porque además de ser también un admirador y estudioso de los grandes pianistas estadounidenses de jazz, pues también tenía muchos discos y grabó muchos discos de música mexicana en el jazz. Entonces me enseñó muchísimo. Además, él fue alumno de don Mario Ruiz Armengol, también un gran compositor que tal vez no se le ha dado la importancia que merece, pero está a la altura de Carlos Chávez, de Silvestre Revueltas. Y de hecho tiene una pieza justamente que grabé en mi primer disco, que es una pieza muy similar a Giant Steps de John Coltrane, solo que Mario Ruiz Armengol la compuso 30 años antes, ¿no? Entonces es una gran pieza mexicana. Ahorita olvidé el nombre de la pieza, prometo de comentarlo al público después, pero es una gran pieza y entonces ahí siempre he estado rodeado de grandes influencias, tanto del jazz como de la música mexicana. Has estado en California también, en Los Ángeles, y trabajaste con Joe Porcaro y Ralph Humphreys. Sí, tomé un curso en Los Ángeles y tuve oportunidad de conocer a estos grandes músicos. Y Joe Porcaro es el padre de Jeff Porcaro, que fue muchos años el baterista de Toto, ¿no? Y un gran referente de la batería. Entonces, pues el ir a ese curso me abrió mucho el panorama de conocer ya cómo se manejan la educación musical y el jazz y la fusión en otros países. Como profesional has tocado no solamente jazz, has tocado hasta en comedias musicales, ¿no? Sí, también un poco gracias al trabajo de mi padre, que fue director musical de muchas de obras de obras de teatro, comedias musicales como A Chorus Line, como El Diluvio que Viene, como Anita la Huerfanita y Barnum y El Violinista en el Tejado.
Y sí, de hecho, mi primera experiencia profesional fue tocando en una versión moderna de The Wiz, del Mago de Oz. Y de ahí tuve oportunidad de participar en La Bella y la Bestia, en Rent, que era una ópera rock padrísima, os recuerdo, del Hombre de la Mancha, y en el Full Monty, que también estaba bastante interesante. Fueron varios años, pero de repente pues mi camino se movió hacia otro lado y decidí dedicarme al jazz y como mi proyecto principal de vida. Precisamente con tu trío, Adrián, has viajado por América, Europa e incluso Asia. Habéis tocado en Filipinas, Indonesia y hasta en Singapur. ¿Cómo acogen esos públicos el jazz mexicano? Pues nos ha ido muy bien. Lo impresionante es que, por ejemplo, un país como Indonesia, cuando me tocó la 10ª edición del Java Jazz Festival, y fue realmente muy conmovedor porque es un festival gigantesco. Yo creo que es uno de los festivales no solamente más grandes del sureste de Asia, sino del mundo. Entonces el festival surgió a partir del tsunami del 2004, ¿no? Aquel que devastó Asia en buena parte, y ellos lo que querían era mostrar otra cara de Indonesia, de que se hablara de música y de jazz. Entonces es lo impresionante de este género, ¿no? Que hasta en un país en su mayoría musulmán el jazz puede ser un referente. Entonces fuimos y es un festival gigantesco y me tocó representar a México y está muy interesante porque cada año está yendo un grupo mexicano, ¿no? De hecho ahora en Indonesia hay un niño genio que tiene 12 años, que de hecho nos tocó verlo tocar en un pequeño stand a los 10 años, yo y Alexander, y ahora lo patrocinó Herbie Hancock y acabo de tocar en la Casa Blanca, ¿no? 12 años tiene, entonces pues son cosas increíbles que uno puede vivir al conocer estos países, ¿no? Singapur también es un país interesantísimo y Filipinas también, ¿no? Exóticos, pero en un momento son Filipinas tan parecido a México en el nombre de las calles, en los nombres de las personas, que te sorprende algo que está del otro lado del Océano Pacífico pueda ser tan similar a nosotros. Pero todo el mundo habla inglés, ¿eh? Sí, todo el mundo Desgraciadamente. habla inglés, sí. Han olvidado el español. Adriano López, has tocado a menudo en grandes festivales, como nos decías, pero ¿no echas de menos las pequeñas salas o las cavas de jazz de madrugada y con un alto índice de nicotina y de otras sustancias lícitas, por supuesto? Por supuesto, lo seguimos haciendo en México, en la Ciudad de México hay clubes, ¿no? Hay un movimiento de jazz muy interesante en México y tocamos en los clubes, entonces sabemos que pues nuestra apuesta principal es en los festivales culturales, ¿no? Donde también hay un mayor presupuesto para nosotros y los festivales internacionales, pero también el tocar en los clubes, en esa parte íntima, como mencionas, también es enriquecedor, aunque no haya mucho público a veces, porque nos ha tocado pasar por todo esto los jazzistas, al ser artistas independientes, ¿no? Que también tenemos que generar nuestro propio trabajo y pues tenemos que ser músicos, gestores, productores y hasta cargadores de nuestro propio instrumento, pero el club de jazz, por supuesto, que es un referente. Adriano López, hablando de festivales, el Festival de Belfort que vais a tocar está muy, muy cerca de la frontera con Suiza. ¿Es el primer paso para llegar al Festival de Montreux? Ojalá que sí, en eso estamos trabajando, es una puerta que se abrió y estoy muy agradecido con el FIMU por la invitación. Vamos a estar ahí el próximo sábado y domingo, vamos a tocar allá en Belfort y voy a tocar la música de mi más reciente disco, Amaneceres. Y sí, bueno, la idea es que se abran las puertas en Europa. Creo que el jazz mexicano, tanto mi propuesta como otras propuestas, tienen la calidad de poder presentarse. Yo creo, estoy convencido en cualquier festival del mundo y poder compartir el escenario con los grandes maestros que admiramos, ¿no? Ya tuve la oportunidad de vivirlo en Guimarães, que estuvimos en 2014 en ese festival en Portugal. Nos fue bien y guardando las proporciones, pero pues estuvimos al lado de gente como Joshua Redman, de Lee Konitz y de gente muy importante. Entonces, pues, para nosotros significa que se abran las puertas. Entonces, pues estamos muy agradecidos, muy contentos y seguramente va a ser una gran experiencia. Háblanos de tu disco, Amaneceres. ¿Cómo son los amaneceres en el DF? Bueno, a veces son complicados, pero tengo la fortuna de vivir en un edificio bastante alto, en un 12º piso, y entonces
cuando el clima lo permite, se ven unos amaneceres fantásticos. Entonces me inspiró esto, va a componer los temas de este disco, ¿no? El tema principal se llama Amaneceres, hay otro tema que se llama Miradas al Oriente, porque pues tengo la fortuna de ver el oriente de la ciudad y es un doble juego, porque también el tema habla de, quise plasmar un poco mi experiencia justamente en estos países del oriente, como, ¿no? En Asia. Hay otro tema que se llama Volcanes, que también cuando el clima lo permite se ve el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl de manera fantástica, espectacular. Entonces pues me inspiró a hacer estos temas y a veces esa sensación de quietud también la quise plasmar en una balada que está en el disco. Hay otro tema dedicado a mi querida esposa Amelia Rojas. Que saludamos desde aquí. Sí, saludamos desde aquí. Hay otro tema dedicado al pianista que me hizo el honor de grabar el disco, que es un pianista de aquí de París, Manuel Rochman, reconocidísimo pianista en Europa. Y también es importante que los músicos mexicanos, en este caso, tengamos la oportunidad de tocar con grandes músicos de talla internacional. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este fin de semana en el Festival de Belfort, donde este año, en su 30 aniversario, está invitado el Adrián Oropesa Trío con Abraham Barrera y Óscar González. Muchísimas gracias, Adrián, mucho éxito. Y si quieren volver a escuchar íntegramente esta entrevista e incluso verla en vídeo, lo pueden hacer en nuestra página web RFI en español o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Gracias de nuevo, Adrián, y nos vamos a marchar con una de tus playas del disco Coincidencias. Coincidencias, muchas gracias por la invitación. Permíteme aclarar que voy con el pianista mexicano Daniel Wong, gran pianista, y David Sánchez en el contrabajo, un joven contrabajista muy bueno. Y invito a todas las personas que me sigan en mi página web www.adrianoropesa.com y estoy en Facebook y en Twitter como Adrián Oropesa, porque seguramente va a haber más sorpresas, más giras en el extranjero y que la gente puede adquirir la música del disco a través de todas las redes sociales y toda la distribución que existe. Y pues muchas gracias por permitirme hablar de Amaneceres, Jordi. Estoy muy agradecido contigo. Ahí queda dicho. Coincidencias del disco Amaneceres del Adrián Oropesa Trío.